Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio de la 4TV, como pez en el agua, donde nos gusta platicar con todas, con todos y hablar de todo un poco, conversar profundamente de los temas importantes y los no tan importantes del acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de teatro, de música, de danza, de rock and roll, de televisión, de medios masivos de comunicación y de Trotsky, ¿por qué no? Y de algunas vírgenes gelatinosas, que está de moda. Para eso nos acompaña el maestro Fernando Rivera Calderón. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y qué gusto, pues es mi debut en la 4TV y la verdad me siento muy contento de estar acá. No, pues es un alto honor, un gran placer que estés acá con nosotros. Y pues eso, para que nos platiques y le platiques a nuestro público culto y conocedor. ¿Quién es Fernando Rivera Calderón? ¿Cuál es su trayectoria? De la música a la televisión, de la televisión a la crítica y el análisis político. Pues híjole, pues así en caliente trataré de resumírselas sin albur, pero porque... Venga de ahí entonces. Pues he tenido una vida un poco curiosa. Creo que la palabra curiosa le va bien porque desde muy niño fui muy curioso. Siempre me he preguntado muchas cosas, difícilmente me quedo tranquilo con una respuesta, ¿no? Era el clásico niño de, oye, pero ¿por qué esto? Ah, sí, por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los porqués nunca se acabaron. Me ayudó mucho también, pues, que mucha gente en este país, cuando era niño, me decía, cállate, no preguntes, calladito te ves más bonito, porque también nos decían a los hombres eso, no nomás a las chavas. No te metas, o no preguntes de cosas de política, eso lo resuelven ellos, no te metas en problemas, ya sabes, todo ese discurso que durante décadas fomentó la pasividad y la indiferencia política en este país. Y yo creo que eso mismo me potenció más. Entonces, pues, en la adolescencia empecé a hacer música, a escribir mis canciones, porque pues, me gusta mucho la música y la literatura en general. Pero también empecé a tener pues, una participación política, ¿no? En la universidad, desde la prepa, pero luego en la UAM Xochimilco, con buenos amigos del Temoris Greco, que todavía anda por ahí dando lata. Teníamos algunas publicaciones, andábamos metidos ahí, pues en todo el asunto político, y eso también me llevó a empezar a escribir en la prensa escrita. Primero escribí de lucha libre, escribí de deportes, de espectáculos, pasé por todas las secciones, hice mi carrera en el periódico El Nacional, un periódico que ya no existe, que era un periódico oficialista, era un periódico del Estado mexicano en los tiempos de Salinas de Gortari y bueno, desde muchos años atrás. Pero a la vez fue un periódico donde muchos escritores logramos colarnos en otras secciones que no eran lo meramente político. Y pues un poco ese camino del periodismo, el camino de la música, del humor, pues me fueron llevando y yo me fui dejando llevar hasta que de pronto la música y el periodismo se juntaron. Empecé a colaborar en Canal 40, en el viejo Canal 40, cuando Ciro Gómez Leiva y Denise Merker hacían un noticiero y parecían otras personas a las que son ahora. Y yo ahí hacía una sección que era el Palomazo Informativo, que inventábamos canciones sobre los eventos políticos. Hacer canciones. Tengo el primer disco del Palomazo. Sí, saqué 4 discos con el Palomazo. Sí. Y de ahí pues empezamos en El Hueso, en la W. El Hueso se volvió un programa muy importante. Hubo una época en la que gozamos de mucha libertad. Además, pese a ser Televisa Radio y el Grupo Prisa, como que hubo una buena época en la que pudimos hacer y decir hasta que se acabó. Y bueno, pues yo seguí escribiendo, seguí haciendo música, pero pues sí tuve una pausa ahí que se pudo retomar hasta ahora que comenzó este nuevo régimen y que hubo esta transformación, porque yo de algún modo tenía cerradas las puertas ya de muchos espacios, sobre todo de los espacios públicos, por ser considerado o calificado como alguien crítico del sistema, ¿no? Y solidario con movimientos, ¿no? Y pues siempre pues, cercano a los movimientos, pues no digo solo de la gente, sino cosas que pues, nos conciernen, ¿no? Como estudiantes, como yo estudié historia también, tengo pues como una gran pasión por los movimientos sociales y por aprender a leer la historia en el momento en el que la estamos viviendo y dimensionar las cosas.
A mí me sorprende que los grandes historiadores de este país, los Enríquez Krauses, los Aguilar Camín, todos estos que durante muchos años gozaron estaban en el limbo de la historia, son incapaces de leer el momento presente. No puede, o sea, les encanta que las revoluciones y las gestas sucedan en el pasado, pero no pueden entender que estemos viviendo una revolución en este momento. No, pero además, como hay una diferencia y crítica, ¿no? Entre el historiador y el falsificador, ¿no? Sí. Hay quienes han escrito el que acomoda la historia a modo. Entonces, ¿no? sí, o sea, les gusta la revolución, pero solo las cosas que beneficiaron a los sectores que ellos favorecen, ¿no? Y las cosas que no beneficiaron a esos sectores, pues era la revolución feíta, la revolución malita, la revolución de los de abajo que no merece ser mentada y es más, mejor la negamos. Y cuando leen el momento político, pues ¿qué pasa? Ellos tienen 36 años siendo propagandistas. Sí. Y a la hora de hacer análisis político, pues ya se les olvidó cómo era eso, ¿no? Sí, no, y se te olvida cómo ser crítico, ¿no? Exacto. Es como el cuento ese de Monterroso de el mono que quería ser escritor satírico, que era muy ácido, pero pues le empieza a caer bien a todo mundo se empieza a hacer su amigo, y ya pues llega un momento que cuando quiere criticar a alguien ya no puede, porque pues ya está agarradito de todos lados, ¿no? Sí, así es. Esta es la relación con el poder, ¿no? Es la relación con el poder siempre complicada. Ahora, estamos viviendo un momento de transición política, económica, cultural, en medios de comunicación. ¿Cómo has vivido ese proceso? Yo fui de los espectadores que tuvimos la sensación de que de repente se abrían un montón los medios y se creaban nuevas alternativas, pero eso ha ido como desvaneciéndose, las cosas se han ido acomodando, pero hay espacios ganados. ¿Tú cómo ves? No, bueno, yo desde mi propia trinchera, yo sí te puedo decir que hubo una pequeña revolución o una gran transformación en los medios públicos. No es que no hubiera sido yo parte de ellos antes, ¿no? En otros gobiernos, pero sin duda la apertura, la libertad, la confianza de poder arriesgar, de poder hacer propuestas que no era copiar la propuesta de un programa que funcionó en España o en Argentina, sino apostarle a la gente de aquí y si yo les digo, tengo una propuesta de un programa, pues tener esa confianza, ¿no? Durante muchos años lo intenté y no se pudo y pues me tocó ser parte de con Me Canso Ganso en el Canal 22, que es un programa de cultura, aunque el título pues remite indudablemente a este periodo y obviamente fue a propósito. Y Operación Mamut, que me da también mucho gusto porque es un programa de humor político, un programa que era imposible en otro tiempo en la tele pública y que es imposible ahora mismo en la tele privada o en los medios privados. No pueden hacerlo. Lo más cercano o lo que más se parece es el intento que hace Televisa, donde pues llevan la misma línea que han llevado toda la vida. Tendrán actores muy talentosos, pero no son actores que escriban sus textos ni que tengan un compromiso político con su país. En Operación Mamut, pues todos venimos del activismo o del artivismo, ¿no? Como le llaman las reinas chulas, ¿no? El activismo desde el arte, desde el teatro, desde la canción. Sí, no, pero además son gente muy formada, ¿no? Luego uno ve en los medios de comunicación hegemónicos mucha improvisación, una gran falta de capacidad, de habilidad, ¿no? Como que está el cuate del cuate o está ahí quien, no sé, ¿no? O sea, hay mecanismos de echaleganismo que tienen ahí instituidos que son terribles, que tienen mucho que ver con el abuso y la dominación. Sí. Y acaba en productos horrendos, ¿no? Y los veo uno a ustedes y sí, es un programa muy fresco, muy divertido. A mí en particular me encanta el noticiero prehispánico y el personaje de Hernán Cortés. Y yo soy Hernán Cortés, el que le gusta a tu novia y a tu mamá también. Usted me conoce y me conoce muy bien. Te queda, pero perfecto. ¿Tú lo inventaste? Sí, bueno, yo... Hernán Cortés no lo inventaste, ese lo inventó un dios malvado. Hernán Cortés, pero el personaje sí. El personaje, el concepto en general de Operación Mamut es un programa que tuve la oportunidad de imaginar y de ir dibujando incluso pues la escenografía, cómo me la imaginaba, cómo la pensaba. Fue un trabajo pues realmente muy bello porque lo que estaba en medio de todo era la confianza y la libertad de poder hacer un programa. La negociación para poder hacerlo, para que Canal 11 nos abriera las puertas, pues no fue tampoco fácil, porque bueno, siempre había, incluso dentro del proceso de la 4T, sabemos que hay muchas resistencias y no es fácil.
Y yo no entendía hacer un programa dentro de este proceso de transformación que no fuera el programa ideal, o sea, de libertad, de crítica, y lo logramos. Incluso, pues, había personas que no querían que se hiciera una parodia de López Obrador, por ejemplo. Yo decía, es que si no hay una parodia del presidente, este programa político no tiene sentido. O sea, tenemos que podernos reír de él. Claro, no nos reímos del mismo modo como se burla el Monero Calderón o otros tipos de humoristas, entre comillas, que pues hacen más bien un bullying o un escarnio, ¿no? Nosotros analizamos al personaje y lo reproducimos. Y me encantó la idea del noticiero prehispánico porque, bueno, pues como te digo, me encanta la historia, pero además me encanta ese periodo de la historia de esta gran México Tenochtitlan, cuando fue invadida y cómo Cortés, pues también, o sea, aquí magnificamos sus defectos y su maldad y su gandallez, pero también era un tipo brillante y era un tipo con su corazoncito y era un tipo que vivía su propio drama. Porque aquí pues era don Gandaya, pero en España no lo pelaba el rey, Claro. y lo andaban persiguiendo. Vino sin permiso, Se vino de sin Cuba, per- se vino sin permiso, ¿no? Entonces estaba metido en unas broncotas, pero él estaba viviendo su épica. ¿Pero es panista? Bueno, si hoy viviera, es que es lo hermoso de que están en el noticiero dos personajes que se querían matar el uno al otro, literalmente, y que uno se mató al otro al final. Cortés asesinó a Cuauhtémoc. 18 años. Pero para mí sigue siendo la polaridad del México actual. O sea, Cortés sigue estando ese espíritu en los empresarios españoles, inversionistas que vienen aquí a agandallarse todo en términos hoteleros, mediáticos. Es como todos estos empresarios de los tiempos de Peña Nieto o de Felipe Calderón. Sí, como que todo ven el negocio, todo ven la oportunidad son machistas, es completa. Entonces yo conozco muy bien a esas personas, yo crecí con ellos, aprendí de ellos a hacer un poco también periodismo y televisión, aunque hubo un momento que pues me tuve que deslindar de todos ellos, ¿no? Porque pues la verdad es que yo trabajé con todos, con Ciro Gómez Leiva, con Pascal Beltrán, con Raimundo Rivapalacio. Entonces, yo les agradezco que gracias a haberlos conocido, no soy así. O sea, no me convertí en eso. ¿Cómo le hiciste para sobrevivir espiritualmente en ese andar? Pues primero tuve que sobrebeber mucho, pero no. Yo creo que... ¿A qué santo te encomendaste? A mí me sirvió mucho, Cuatlicue? porque cuando yo empecé a trabajar con ellos era muy joven y ellos ya eran unas vacas sagradas del periodismo y muchos tenían un gran renombre en ese tiempo, un gran prestigio. Y la verdad, el trabajo cotidiano en una redacción o en un canal de televisión o en una estación de radio, pues te hace conocer a las personas mucho más allá del prestigio que tienen afuera. Y me di cuenta que muchas de esas personas no son buenas personas, no son personas ni apegadas a la verdad, ni con un sentido de dignidad, ni menos empatía hacia los demás, ¿no? Viven en su odisea personal de yo soy don chingón y yo tengo poder y a mí todos me escuchan y me respetan y me creen. Y me encanta cómo en estos últimos 4 o 5 años ese poder y ese prestigio se diluyó, ¿no? Y ya no son capaces ni de andar por las calles porque la gente les reclama en su cara. Y me da mucho gusto porque se lo buscaron, ignorando a la gente, pisoteando la inteligencia del público. Yo lo viví y yo era en ese momento pues un subalterno, un empleado, uno más ahí y no tenía capacidad de decisión. Ahora que la tengo en la tele pública, pues siento esa gran responsabilidad de no caer en esos mismos errores. Por supuesto. Oye, el humor que hacen en Operación Mamut, también en Me Canso Ganso, es un humor que tiene como fundamento la inteligencia, o por lo menos eso es lo que se alcanza a apreciar, ¿no? Critica y se burla de manera sana, ¿no? De manera hasta respetuosa, Sí. de todos los actores políticos, ¿no? Por eso era tan importante que estuviera el presidente de la República. Claro, ¿no? claro. Y hay una mezcla allí muy interesante entre humor y crítica política, ¿no? Que es difícil de hacer. Tal vez solo se ve en los moneros, ¿no? Y en los de izquierda, porque los de derecha son muy chafas, ¿no? ¿Cuál es ese diálogo? Pues el humor siempre ha estado presente en mi trabajo y en el trabajo de mis compañeros, tanto los que se ven a cuadro, Nora, Jairo, como los que no se ven o se ven en personajes como Conchi León, no sé si es otras, pero todos venimos pues de un trabajo artístico comprometido con lo político.
muchos años con Jairo desde la prensa, pues estuvimos escribiendo y haciendo un periodismo, pues tratando de hacer un periodismo más divertido, más ácido, y también con las Reinas Chulas, muchos años en El Vicio, pues participé con ellas en diferentes obras de cabaret, pues continuando un poco el trabajo que hicieron Jesús Rodríguez, Liliana Felipe ahí en El Hábito, ¿no? Siempre me ha parecido que el humor es el gran pegamento que permite llegar de una forma muy directa a la gente con ideas. Porque además, como bien dices, no hacemos un humor que parta desde el odio, como vemos frecuentemente en las redes sociales. Lo hacemos desde la empatía y desde la inteligencia y desde un sentido crítico que va para todos lados. Yo creo que el mayor desafío de esto que me preguntas es que justo nos tocó vivir un cambio de régimen en el que por primera vez en la vida, y para muchos es algo que creímos que no iba a suceder, Sí, ganó el candidato por el que votamos. Es decir, llegamos al poder con el movimiento, el proyecto que veníamos empujando. Y eso nos pone en una situación distinta ante la mirada de los otros que estaban en el poder. Y entonces es muy simpático cómo yo me percibo que mi sentido del humor y el objeto de mi ironía y de mi crítica no ha cambiado. Pero un sector del público me dice, tú ya no eres como antes porque ahora hablas bien de uno y hablas mal de gobierno. otro. Hablas bien del gobierno y hablas mal de... Digo, perdón, yo sigo hablando mal de los mismos. La verdad, la crítica que sigo haciendo de los mismos. Lo que también hay que entender es que el gobierno no es igual. Esta idea de todos son iguales, todo es lo mismo, que tanto quieren que penetren la gente, no es verdad. Y no es, yo considero que es un gobierno en resistencia. Y que estar con este gobierno es estar con un gobierno que está peleando contra los verdaderos poderes fácticos de este país, que no han quitado la pata de encima de México y que están esperando el primer descuido para volverse a agazapar sobre el país y sobre sus recursos. Entonces yo creo que sí debemos darnos cuenta de lo que estamos viviendo y que todos, desde la trinchera en la que estamos, participemos activamente, no en el sentido de una incondicionalidad fanática, no. Yo lo veo como un compromiso no solo con la 4T, sino con mi país, con mis hijos, conmigo mismo, con la congruencia del trabajo que he hecho y con justo toda esta historia en la que he tenido la oportunidad de conocer los medios privados, de conocer a estos periodistas de los que no hay nada que aprender y de que con toda esa experiencia pues yo pude llegar en este momento a estos espacios y créeme que lo agradezco, lo valoro muchísimo y lo vivo como si no fuera a haber un mañana, porque creo que es una oportunidad como esta, única. tener cámaras, tener micrófonos, tener la oportunidad de decir y de hacer escuchar otras voces, pues es un privilegio. Sí, porque además, pues vivimos épocas anteriores en donde decir lo que piensas, pues ponía en riesgo tu libertad, tu trabajo, tu vida, ¿no? Ahora quienes eran beneficiarios de eso se rasgan las vestiduras, ¿no? Es realmente patético la forma en que esto sucede. Pero ahora que decías que no hay nada que aprender de ellos, gobiernos que vivían en función del saqueo de los grandes monopolios, ¿no? Y empresarios y periodistas o, digamos, profesionales de la mentira que se dedicaban a vender mentiras por verdades, ¿no? Y lo siguen haciendo, y lo hacen con una vehemencia terrible. Tal vez lo que habría que aprender de ellos es todo lo que no se debe hacer. Claro. Sí, es una lección de cómo no actuar, cómo no pensar, de cómo no perder, sobre todo la empatía. O sea, yo recuerdo comentarios de estos periodistas encumbrados de que cuando llegaba una nota de, no sé, que había 10 muertos por un accidente o por una balacera y que decían, no, si no son más de 30 no es nota, ¿no? O... pues que rebasa la soberbia, ya es como una cierta perversidad, ¿no? De quien se siente propietario de la voz. La ventaja de estos tiempos es que cualquier persona con un teléfono celular ya es un periodista, ya es un fotoreportero, ya es un editorialista. Y lo que nos muestra justo ese ojo social que tenemos repartido en todos lados, pues es que ellos nos han mentido y que nos han mentido reiteradamente y que nos siguen queriendo mentir. Lo están haciendo. Y que es todo este gran movimiento que están haciendo alrededor de sus candidatos o de su candidata ya elegida,
pues es realmente un ejercicio monstruoso de simulación y de mentiras, pero así a nivel nuclear, Jacobo. Y lo que demuestra es que no aprendieron la lección. No aprendieron la lección. Vamos a pasar a esa parte del analizar al otro, a la otra, al leotre. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? En política actual tienes personajes que vienen de una larga trayectoria reaccionaria, ¿no? De derecha, de militancia, vehemente militancia en contra de los derechos de todos los demás, que no sean los miembros de su oligarquía, y de repente te salen de izquierda. Fíjate, de repente te salen trotskistas, ¿no? Ya nada más falta que sean marxistas, leninistas, pensamiento Mao Zedong y anexas, y vámonos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es ese desdibujo? Pues es un absurdo total y una falta de respeto a todas esas como sombreros o disfraces que se va poniendo la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Y que se los pondría el que eligieran, porque finalmente va a ser como el modus operandi de cómo quieren ellos convencernos de que su candidato es pueblo, ¿no? Y la verdad me parece un insulto para los trotskistas, empezando por Trotsky, ¿no? Que vaya que su manera de pensar le costó la vida y le costó el exilio y le costó una vida muy complicada. Todos los que admiramos el pensamiento de Trotsky sabemos que no fue una vida fácil, que no fue una vida gozosa, que fue un hombre que su compromiso político pues le tuvo un costo muy alto. Pero también dice que es migrante y es una mentada de madre para los migrantes, para todas las miles de personas que vienen de Centro y de Sudamérica, que se suben a la bestia, que son extorsionadas, que las roban, que las violan. O sea, que esta señora nos diga que es migrante, que es pobre porque su abuelita se murió en un petate. ¿Y qué ha hecho ella por la gente pobre? ¿Qué ha hecho ella por los migrantes? Ahora dice que es indígena, ¿no? Y se pone los disfraces como de veras, como quien se cambia un sombrero y dices, a ver, ¿qué sabe esta señora de la lucha de los pueblos indígenas y de la resistencia? Cuando llevamos todo el tiempo que la conocemos, quienes la conocemos políticamente, que ya son por lo menos 2 décadas, yo creo, siempre ha sido parte de esa oligarquía. Siempre ha estado de lado. ¿Por qué no protestaba? Ahora dice que el presidente es machista. Caray, ya no se acuerda cuando el presidente para el que ella trabajaba le decía a las mujeres lavadoras de 2 patas. O les chiflaba, ¿no? O le chiflaba, señor Marta. O sea, eso no lo vio, ¿no? Y como lo ha dicho en muchas entrevistas, porque ella no vio cosas. Dice, dime algo específico, porque yo en general no hablo de nada, ¿no? Y luego dice que ella es muy independiente y que a ella nadie le dice nada, pero ella ha reconocido en entrevistas que está en esto porque unas personas se le acercaron y le dijeron, o sea, no es que yo quiero ser presidente porque yo quiero ser presidente o presidenta, ¿no? Se dice que sabe de tecnología, que es una ingeniera y ahora pues hasta la quieren comparar Guadalupe Loaesa y otros delirantes intelectuales con la Virgen de Guadalupe porque nos va a salvar. Entonces yo digo, bueno, esta ya es una especie de trotskismo neoliberal guadalupano al que nos estamos enfrentando y yo la verdad no sé si tengo herramientas para lidiar con eso. Decía una frase que repite mucho el presidente Andrés Manuel, esta de Gramsci, ¿no? Lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir y en ese interregno es donde surgen los monstruos. ¿Es ese tiranosaurio o botarga de tiranosaurio el monstruo? Sí, el tiranoclaudio X que usamos en Operación Mamut es una metáfora de ese gran aparato, de ese monstruo filantrópico, como le llamaría Octavio Paz, ¿no? Que cobijaba todo, que protegía todo, que era dueño de todo, pero que ya se acabó. Yo siento que se acabó porque perdió la credibilidad que tuvo en algún momento entre mucha gente en este país. Se cayó el teatrito. Y no hay manera de resarcir eso. A lo mejor algunos incautos, muchos, caerán con las mentiras que le están inventando a la nueva candidata, pero no todos, no lo suficientes para que puedan volver a apropiarse del país. Yo creo que
ese dinosaurio ya murió y no se ha dado cuenta, ¿no? Es como el animal al que le cortan la cabeza y sigue moviéndose, ¿no? Y tarda un rato en darse cuenta, tanto la cabeza como el cuerpo, que ya no están. Es como ver a los priistas junto a los panistas y los perredistas saliendo orgullosos del registro, que es como cuando vas a comprar una promoción a Galloso, ¿no? O sea, estás pagando tu propio entierro, literalmente. A mí esto lo digo además para que los de Galloso dejen de estarme hablando por teléfono, porque todavía no son horas para que estén chingando al público. Pero hay promociones. Hay promociones, es que no oferta, pues sí. Mejor que le hablen al PRI, al PAN, al PRD. Pues sí, ahí tienen. Por lo menos, si hubiera un cementerio de partidos, imagínate, ¿cuántos partidos? Pues es la historia, es el basurero de la historia, ¿no? El cementerio de partidos. Y justamente por eso, yo diría, desde tu perspectiva, ¿no? Esta perspectiva del artista, del historiador, del hombre de medios de comunicación, ¿no? ¿Qué puede hacer, digamos, el sistema de partidos? Va a tener que cambiar, ¿no? La oposición lleva 5 años sin entender qué cosa es ser oposición. Han jugado a ser una pandilla golpista, pero tampoco les funciona porque se enfrenta a un movimiento con tal capacidad de movilización y con tal arraigo popular que no le pueden dar los mismos golpes que se han dado en otros espacios de América Latina, ¿no? O del mundo. Pero necesitamos continuar este proceso democrático, necesitamos oposición, necesitamos participación política. ¿Tú qué les recomendarías ahí a los opositores? Híjole. Pues, digo, para que pasen al momento serio. Güey. Es difícil porque, mira, son tan soberbios que no escuchan tampoco. El presidente les ha dado unos consejos muy buenos, ¿no? La verdad, pero no escuchan. El primer consejo que les daría es inútil porque no lo van a escuchar, porque no lo van a considerar. Pero tú suéltalo, igual porque hay alguien por ahí son soberbios, son muy soberbios. Pues conocer el país que quieren gobernar, ¿no? Interesarse. Ya lo gobernaron. Sí, no, y bueno, me queda claro que ni lo conocieron ni les interesó y lo destruyeron, ¿no? No sé qué les interesa, es como una perversión, como un amor tóxico. O sea, le dieron en la torre al país y quieren regresar porque lo van a salvar del daño que ustedes hicieron. No lo veo posible, no lo veo lógico. Ahora, yo creo que esa derecha, esa oposición se va a morir, se va a acabar. Lo que sí es que va a dar a luz a un monstruo quizás peor, que va a ser una oposición más reaccionaria, más de ultraderecha. Un Verástegui, una Lili Téllez, que no la demos por muerta. O sea, son personajes que ahí están y que están reclutando un tipo de lector mucho más básico y que con un discurso como con el que ganó Trump en Estados Unidos realmente pueden juntar a más gente que la que junta el PAN, el PRI y el PRD juntos. Ahí hay una preocupación. Y la otra oposición se va a formar de dentro de Morena. Y se está formando desde hace rato. Y yo creo que será una mejor oposición que la que tenemos ahora. Claro, también las oposiciones entre primos hermanos, las pugnas entre amigos o entre viejos compañeros de lucha, pueden ser mucho más viscerales que las luchas entre un morenista y un panista. Porque aquí no sabemos cosas y hay resentimiento. Entonces a mí me preocupa que ese proceso en el que este gran partido que es Morena se empiece a tener sus frentes democráticos, ¿no? Sus grupos, como te digo, como ya los hay, espero que ese proceso no desangre y no desgrane lo importante que tiene el movimiento. La prueba es estas precampañas, ¿no? Sí. O sea, creo que es la gran prueba y creo que esta es la gran elección de México. De hecho, eso te iba a preguntar tú, ahora sí que a nivel de los medios y de la ciudadanía activa, ¿cómo ves este proceso, ¿no? Porque es un proceso sui generis, ¿no? Es una salida que se buscó para pasar a esta etapa de elección de la mejor forma posible, ¿no? Manteniendo el espacio unitario y tener propuestas para el electorado. Pero eso está ya supera mucho el marco legal en el que vivíamos, un marco legal hecho por el antiguo régimen, ¿no? Entonces, bueno, que o modificamos el régimen político y el régimen de partidos o vamos a estar improvisando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Híjole, bueno, pues se ha tenido que improvisar un poco porque pues el régimen de partidos ahí está, el INE ahí está, o sea, es decir, transformar ese sistema nos va a llevar, y ya lo hemos visto, más de un sexenio. El proceso actual, yo creo que ha tenido sus
sus momentos complicados, pero creo que la presencia del liderazgo del presidente lo mantiene en buenos términos, a pesar de algunos exabruptos que han habido, ¿no? Creo que, y espero que llegue así al final. Lo que sí siento, pues, es que el hueco de liderazgo del presidente, pues, va a ser tremendo. Creo que es una figura que cuando ha tenido que jalar un poco la rienda, pues siempre ha funcionado, ¿no? Pero me pregunto, pues ya en cuanto termine su gestión, y que él ya ha dicho, yo no voy a jalar ninguna rienda ni voy a estar metiendo las manos en esto, pues quiero ver quién va a poder apaciguar esos ánimos o quién va a absorber de alguna manera, no el carisma, pero sí el liderazgo, ¿no? Porque creo que sí, no, alguien como López Obrador no va a volver a ver en muchos años en este país, pero sí necesitamos un liderazgo fuerte y un liderazgo con la legitimidad que tuvo López Obrador que ha tenido durante todo su sexenio. Y ahora el actor principal de la revolución pues es el pueblo, ¿no? Claro. Entonces ese liderazgo tiene una obligación de organizar, convocar, movilizar al pueblo. Y es un compromiso de que creo que compartimos. No es, y yo lo repito mucho, porque la oposición, la derecha, siempre quieren focalizar todo en la figura del presidente, pues para golpearlo mejor, que es su deporte favorito de estos años. Pero en realidad esto, y lo dice el presidente y lo decimos, no sería posible sin la movilización de todo un pueblo. Exacto. Cuando yo veo a estos periodistas que dicen, es que los 30 millones de idiotas que votaron por, yo digo, qué valor para decirle idiota a 30 millones de personas. Se me hace ¿Es valor? O qué idiota puede ser alguien que puede pensar que 30 millones de mentes son inferiores a la suya, ¿no? Sí, o sea, y luego vas y le pides el voto. Y luego vas y le pides el voto. Bueno, es lo que estamos viendo. Y esa es su lógica, y con esa lógica quieren ganar. Entonces, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos. La bronca la tenemos nosotros, y la bronca yo creo que, o el compromiso o el desafío es entre quienes sean los elegidos para coordinar la continuación de la transformación, pero sobre todo de nosotros, o sea, de no quitar el dedo del renglón y de seguir con este impulso que se siente en las calles, pero que ahora se siente en los medios, pero que ahora se siente en otros espacios donde nos tenían un poco marginados, ¿no? Y logramos posiciones de poder, no para pisotear a nadie, sino para abrir el poder y para seguir compartiendo, o sea, este entendimiento de que el poder es una construcción colectiva y que esa colectividad garantiza que el poder se vuelva a quedar en 5 familias, ¿no? O sea, mientras todos vigilemos, no vamos a permitir, y yo sí tengo una gran confianza en lo que somos como sociedad, como pueblo, una enorme confianza, porque además he tenido la oportunidad de recorrer mi país y de conocer a la gente, y creo que eso es lo que le hacen falta a los que se imaginan gobernar este país en el futuro, enamorarse de esta gente y de este país, porque pues ver lo malo, pues cualquiera, ¿no? Si ver los asesinatos, los delincuentes, pues sí, eso todo el día lo puedes ver en donde sea. Pero ver las cosas que valen la pena de este país, también las ves donde sea, pero requiere corazón, requiere compromiso y requiere querer a tu país. Amor gente, al ¿no? pueblo. Amor al pueblo. Y ahora, este es un proceso de liberación, ¿no? O sea, hacer política para liberar es lo contrario a hacer política para dominar, ¿no? Que es lo que han hecho estos señores del antiguo régimen. Pero es un proceso de aprendizaje, es un proceso de ensayo y error. En ese ensayo y error, ¿tú te has visto como participante activo ya en la política? ¿Te has visto como diputado? ¿Le entrarías? Así, ahí está Jesús, sí. Ahí están varias compañeras. Sí, he visto a mis compañeros y compañeros muy cercanos, Marisol Gacé, Ana Francis Moore. En etapas nuevas, ¿no? Sí, me parece importante lo que están haciendo. Yo desde hace muchos años tengo la noción de que yo hago política desde el espacio donde estoy, y creo que el espacio donde estoy es el ideal para que alguien como yo haga política. Yo estoy en un territorio donde puedo jugar con el humor, puedo jugar con el teatro, con la música, y a partir de esos elementos que tienen que ver con el arte, yo construir un discurso político y ponerlo en las mesas y en las discusiones.
creo que yo como diputado sentado varias horas oyendo a los panistas... ¿No te imaginas debatiendo con un panista en la tribuna? No, eso sí me seguramente sería un debate muy interesante. Sí, en ese sentido la política como la acción. O sea, yo la política como pasarte la vida sentado en una tribuna, no. Yo creo en el debate, creo en la acción, creo sería un legislador desobediente o un político desobediente. Pero sí creo que ya ejerzo ese papel político desde ahora y lo platicamos mucho quienes hacemos Operación Mamut. Decimos, bueno, sí estamos haciendo comedia, sí estamos haciendo un programa de televisión, pero antes que otra cosa, estamos haciendo política. Y tenemos que ser conscientes de ello, no podemos ser ingenuos. Porque además compartimos en el programa un punto de vista político, con sus matices, con sus diferencias, pero vamos hacia el mismo lugar, tenemos las mismas intenciones, los mismos deseos de lo que queremos que sea este país o de lo que se vaya convirtiendo este país, porque además ya hemos visto muchos cambios muy afortunados, ¿no? Yo sé que hay muchos cambios que nos llevarán décadas y que quizás no nos toque verlos en vida, pero no podemos no estar peleando por eso, ¿no? Es un poco, yo lo digo a la gente joven con la que convivo y con la que me encuentro, que no todo tiene que ser la satisfacción inmediata para uno. También hay que pelear por cosas que le tocarán o libertades o derechos que ganarán los que vengan después de nosotros. Y eso dignifica nuestra lucha, porque no nomás es para nosotros, no nos lo vamos a llevar a la tumba, lo vamos a dejar aquí, así como los otros que se robaron todo medio país, sí se lo llevaron a la tumba, ¿no? Y no se lo pueden llevar al final. Es lana que se pudra en sus cuentas de banco, con sus familias, y que al final las familias de esos políticos, si te fijas, son vidas trágicas. Porque llenarte de dinero no te resuelve la vida, no te hace feliz, no te hace un buen padre, no te hace nada, ¿no? Genera otras broncas, ¿no? Al contrario, te meten unas broncotas. La miseria y la opulencia en una sociedad destruyen, sí, ¿no? Hacen daño de un lado y hacen daño del otro lado, ¿no? Sí, lo ideal es lograr una sociedad menos desigual. Quizás no me alcanza a mí la imaginación para soñar una sociedad donde no exista eso, pero sí una sociedad donde este abismo de desigualdad social sea más corto, ¿no? No, es insultante lo que vemos en este país y es insultante que justo ese grupo poderoso que tiene esta oligarquía económica sean los que más se rompen las vestiduras por cómo está sufriendo el pueblo de México, ¿no? No tienen vergüenza. Oye, la oligarquía y sus corifeos están bien preocupados por la libertad de expresión, sí, ¿no? Que en estos tiempos, yo soy una persona de 40 y tantos años, nunca en mi vida había vivido una vida civil con tanta libertad de expresión. Sin embargo, ahí están los medios de comunicación hegemónicos, adueñados del espectro, ¿no?, radioeléctrico de nuestro país y imponiendo discursos de odio y estereotipos y productos chatarra y cosas aberrantes. ¿Cuál es el ABC del qué hacer como ciudadanos, como periodistas, ¿no?, como militantes, como críticos, para profundizar la revolución en los medios de comunicación? Híjole, pues ahí falta mucho. Acabamos de ver que se anunció que se les van a continuar las concesiones de los canales que tienen a las empresas privadas. Es un poder muy grande, ¿no? Porque además no son solo medios de comunicación, ya todos estos grandes consorcios pues ya tienen hospitales, escuelas, es decir, utilizan sus canales de televisión y de radio pues para promover sus otros negocios. Sí. Y están enquistados. Y si bien este gobierno ha logrado mantenerlos a raya y cobrarle impuestos, los impuestos que debe a Ricardo Salinas Pliego y cosas así, pues siguen teniendo un gran poder. No ha sido posible todavía acotarlos, aunque han perdido mucha lana y han perdido mucha audiencia y mucha Esa es la verdadera oposición. Pues ahí está sobre todo el sustrato ideológico y de comunicación, ¿no? Porque, bueno, la oposición pues es este sector del empresariado retrógrada, los Claudios X González, los Servidges, toda esta bola de individuos, pero sin el ariete de los medios, pues serían estériles. Los medios permiten que estén golpeando todo el tiempo y mintiendo todo el tiempo,
Y yo creo que ahí sí, la batalla la va a tener que dar el próximo presidente o la próxima presidenta de México. Y va a tener que meterse con el tema de las concesiones y va a venir una avanzada tremenda de que se quiera atentar contra la libertad de expresión, ¿no? Cuando en realidad pues, lo que se está tratando es de equilibrar este gran poder que han concentrado los medios y que utilizan para cosas verdaderamente espeluznantes, ¿no? Extorsión literal a los gobiernos estatales, al federal porque ya no pueden, pero lo solían extorsionar los medios y te pegaban hasta que soltaban una lana, ¿no? O acababan contigo. O ¿no? acababan Te pulverizan contigo. la carrera política. Y lo intentan hacer y lo han intentado hacer con el presidente. También creo que en ese sentido la ganancia de todos los que hemos sido parte de este proceso, pues es que se nos ha hecho la piel muy dura, porque hemos vivido una cantidad de ataques y de calumnias y de agresiones que yo creo que no tienen precedente. O tal vez, como dice el precedente es pues en la época de Francisco y Madero, ¿no? Estos ataques tan rudos que no se habían visto en ningún otro momento de nuestra historia. Porque no había habido reciente. libertad. No había No, habido libertad. y lo más curioso es que, pues nunca en una dictadura uno podía enterarse tanto de la gente que se censura, porque cuando estos acusan que los están censurando, que los quieren censurar, pues te enteras por su programa de tele, por sus cuentas de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Facebook, los oyes en la radio. En todos lados dicen, me están censurando. Yo digo, ay, caray. Yo me acuerdo que en otros tiempos, cuando a mí me censuraban, el chiste de que te censuraban es que nadie te podía escuchar en ningún espacio. Desapareces. Eso era la censura, eso es la censura. Que estos te quieran lavar el coco a algunos incautos, diciendo, hey, miren, me están censurando, y diciéndolo desde 20 espacios, pues que se los crea su abuelita, ¿no? O sea, están muy locos. Ni su abuelita les creería. No, deberían estar agradecidos porque tienen un gran lector que es el presidente, ¿no? El presidente le encanta leer a sus críticos. Yo hubiera querido que algún día Peña Nieto o Felipe Calderón leyera alguna de las columnas que yo escribí en esos tiempos. Jamás. Porque no leían nada. No leían nada. Hay anécdotas muy fuertes sobre eso. Sí. Para ir cerrando, Fernando, y agradecerte mucho tu tiempo, vamos a que nos cuentes sobre Monocordio rápidamente. ¿Qué es y qué sigue? Bueno, Monocordio es mi alter ego musical. Es un personaje que soy yo, pero que es el yo que hace canciones, que se enamora, que intensea, que filosofa, que escribe poesía. Y me permite como desdoblarme entre el Fernando que se ocupa de lo coyuntural y que está haciendo un chiste político y que está en una entrevista, con el otro Fernando, con el otro ser que hay en mí, que pues es muy clavado y muy enamorado y muy filosófico y muy reflexivo. Entonces Monocordio es ese proyecto, llevo ya pues más de 20 años haciendo canciones, tocando, presentándome con diversos grupos que he formado. Estoy por grabar un nuevo disco, llevo 9 discos creo publicados, si no me equivoco, el último en vivo en el Teatro de la Ciudad, y estoy por grabar nuevas canciones, igual, de amor, de desamor, de reflexiones sobre la vida, y es un proyecto que me hace muy feliz, porque conecta con otra parte, pues más, pues eso, más sensible. Estoy también por presentar un libro, una antología de mis poemas con el Fondo de Cultura Económica. Había sacado algunos poemarios con Almadía y ahora voy a conjuntar esos que había publicado con uno nuevo y está ya a un par de meses de salir. Y pues es esa otra parte, ¿no? Que bueno, pues sí tengo un compromiso con mi realidad y con este momento. Pero tampoco eso me impide poder hacer un poema sobre las nubes o la vida, pues la vida. Al final, la lucha política es para poder vivir la vida, ¿no? Para poder tener espacios, incluso en este país donde todos trabajamos y tenemos 3, 4 trabajos y no paramos, tener un espacio para poder salir con nuestros hijos a pasear, para poder salir si tienen una pareja, pues con tu pareja, o tomarte un momento tú mismo para estar bien sin tener que estar produciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas por las que tenemos que luchar y que esas luchas siempre se conectarán con el poder estar con un amigo y tener una buena conversación en paz, en un contexto amable, ¿no? Sin que te estén pasando las balas alrededor. Sí, sin que tengas miedo. Sin que tengas Sin miedo.
Bueno, maestro Fernando Rivera Calderón, un último mensaje para nuestra audiencia. Pues, ¿qué será? Pues nada, y los invito a ver los programas que estamos haciendo todos los jueves en Canal 22 y Me Canso Ganso, que se repite los domingos también, un programa de cultura, de arte, de poesía, de cine, de todas las expresiones artísticas y de la diversidad maravillosa que tenemos en México, que me enoja cuando dicen, es que no hay talento, es que no hay artistas. No, güey, asómate, o sea, pululan y una cantidad de talento increíble. Los domingos Operación Mamut, un programa de humor político en Canal 11 a las 10 de la noche con Nora Huerta, Jairo Calixto Albarrán, Conchi León, Cecilia Sotres, un equipo realmente de gente muy talentosa, muy comprometida. Y eso, pues que entendamos que todos hacemos política, que todos, en la función que tengamos en esta sociedad, tenemos una voz y una oportunidad de cambiar las cosas desde nuestra posición. Aunque seamos el último eslabón de la cadena o de la pirámide, siempre tenemos la posibilidad de levantar la voz, de decir que no, de no estar de acuerdo. Reivindiquemos el derecho a no estar de acuerdo y a seguir defendiendo este país y su futuro, porque para muchos este país ya no tenía futuro y lo más que nos quedaba era convertirnos en un lugar de mano de obra hiperbarata, ¿no? Imaginarnos de otro modo es la misión, es el compromiso y no perder la risa y no perder la capacidad de reír, de cantar, de bailar, de echar desmadre, de ser quienes somos y de sentirnos muy orgullosos de serlo. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Pues allí, usted lo vio aquí en la 4TV, como peces en el agua estamos en el pensamiento, en la crítica, en la reflexión colectiva. Allá en su casita, píquele a like, comparte el enlace, platique con sus vecinas, con sus vecinos, discuta en la sobremesa después de la comida, en la escuela, en el trabajo, critique, indígnese, participe, porque esto apenas empieza.